Bueno, ya está, o cuando quieras Bien, empezar. pues vámonos. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Alberto, quiero que nos todos. Gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla, a los organizadores a los que están presentes. Y nada, vengo a contaros de que va mi investigación, que está en el ámbito de la investigación operativa. Yo llevo aquí desde diciembre y nada, en estos 6 meses pues estamos investigando un tema y nada, voy a contaros lo que queríamos hacer y lo que hemos conseguido, que por desgracia una cosa no se ha conseguido dentro de la otra, todavía, pero bueno. Nada, vamos pasando. Voy a hacer una introducción, voy a contar un poco os voy a recordar, por si alguien no se acuerda, de cómo funcionan los programas de programación lineal. Después os voy a hablar de lo que son las estrategias de aumento, que es lo que da nombre a esta charla. Y después terminaré comentando brevemente de qué va mi investigación y todo este tema, ¿vale? No hay ningún resultado en la presentación y creo que hay 3 definiciones. Entonces, cualquier duda me preguntáis, me levantáis la mano, si no me he hecho cuenta, me dejáis lo que sea. Y nada, preguntar lo que haga falta, ¿vale? Pues nada, el mapa de las matemáticas, me ha hecho otra cosa, no lo veo. Estamos en el área de la optimización, ya que lo que vamos a trabajar son con problemas de programación lineal y después van a aparecer un par de herramientas que vamos a comentar, que voy a comentar de pasada y que no vamos a saber ni lo que hacen, las vamos a usar de caja negra, que están en el ámbito de la comunicación generalizada, más o menos por aquí. Sí. Vale, pero no preocuparse porque lo voy a anunciar y no vamos a ver ni lo que hacen. Ok, también comentar, hay un montón de imágenes, de ejemplitos, así que no son ejemplos reales, pero ilustran la situación que quiero dar, que es lo importante en este caso. Empezamos. Nuestro objeto de estudio son los problemas de programación lineal, problemas de programación lineal en forma estándar, clásico de toda la vida. Aquí a la C la llamamos vector de costes. Función objetivo, perdón, la B es el vector de costes, por si alguien no recordaba la anotación. Y nada, diremos que un problema, que un vector X es una solución a ese problema de programación lineal, solución factible, punto factible, cualquier sinónimo, si satisface que A por X igual a B y X es mayor o igual que 0. Vale, aquí tengo puesto que la X que está en el espacio X, que no he dicho cuál es, que es porque tendremos tres tipos de problemas en los que consideramos, uno, las variables enteras, otro, las variables continuas y otro, un producto de ambas variables. Por recordar un poco, en el caso en el que el espacio sea R, tenemos soluciones continuas, en nuestras soluciones a este problema forman un poliedro y las soluciones como tal al problema, los candidatos óptimos son algunos de los puntos extremos que tenemos por aquí, de esos mismos puntos. Puntos extremos, vértices, esquinas, incluso si queréis llamarlo, o soluciones básicas, que es el nombre que usaremos, ¿vale? Este es el caso en el que tenemos, que estamos en R, después tenemos otro caso en el que estamos en Z, que son los problemas enteros o IPs, los anteriores llamaré LPs o continuos, aquí IPs en inglés, ¿vale? Y las soluciones de estos problemas pues son todos los puntos que están dentro, todos los puntos enteros que están dentro del poliedro. Pues después del ejemplo de antes, tenemos el poliedro, este poliedro, pues nada, pasamos por los puntos enteros. Ok, el programa que me interesa aquí es el caso mixto, que es, trabajamos en este producto mixto de aquí, y lo llamaremos MIPs, en inglés, o bueno, en español lo nombraremos así, y estos problemas lo que tienen son una mezcla de los dos anteriores. Podemos pensarlo como que tenemos en el caso continuo un poliedro muy grande al que le metemos 3 cortes, en este caso, y nos quedamos con esos cortes. Entonces, eso es una pirámide a la que le hemos cortado 3 cortes y nos hemos quedado con esas 3 secciones. O también podemos pensarlo como un problema entero en el que teníamos 3 puntos y cada punto se inflama, obteniendo aquí 2 regiones y por ese punto se ha quedado solitario. ¿Vale? ¿Cómo se resuelven estos problemas? Bueno, empezando por los LPs, el método es simple. Lo más eficiente y lo más eficaz realmente. Que nos permite, el método de simple que nos dice que si le damos una solución inicial, nos devuelve si ese punto es óptimo o nos da una dirección en la que si nos movemos, obtenemos un punto que es mejor al que teníamos anteriormente. En este caso, si tuviéramos en el 0,0, nos diría que el 0,0 es óptimo o nos diría que nos tenemos que mover siguiendo esta lista o siguiendo esa otra. Estos problemas se resuelven usando, bueno, obteniendo una relajación del problema, centrándonos en el problema continuo, resolviendo el problema continuo y ahora empezamos a meterle cortes, hasta que obtenemos una solución entera que sea óptima. En este caso, eso es bastante más complicado de resolver. Y en el caso mixto, pues se resuelve de la misma manera. El primer problema, el LP, se puede resolver en tiempo polinomial, mientras que el otro podemos. Se ha demostrado que esos dos problemas son un EP, mientras que el otro es P. Vale. Pues nada, vamos a hablar de las estrategias de aumento. ¿Y por qué
Porque cómo resuelven estas estrategias los problemas y porque es una alternativa, entre muchísimas comillas, al método del simple. ¿Qué es una estrategia de aumento? Bueno, primero necesitamos un T-set o un conjunto T en español. ¿Qué es? Pues esto es un conjunto T tal que si notamos una solución del problema que no es óptima, en el T-set encontramos una dirección o un vector, mejor dicho, tal que si yo sumo ese vector a la solución factible que tenía al principio, lo que obtengo es una solución factible mejor a la anterior. De esta forma, si tenemos un TC finito, lo que podemos hacer es resolver el problema simplemente buscando el TC. Si yo tengo un punto que es factible y no es óptimo, pues nada, busco el TC, voy a obtener realmente, sé que hay al menos una dirección en el TC que mejora la que yo tengo y la sumo. Y repito este proceso. Cuando no hay ninguna dirección que me mejore el punto que yo tengo, ya sea porque pierde facilidad o porque no mejora, en ese caso la solución en la que me encuentro es la solución óptima. Vale. Pues la pregunta es cómo calculamos un TC, porque no es equivalente, pero no es que en el TC resolver el problema casi inmediato. De hecho, yo me referí varias veces a resolver el problema y lo que estoy diciendo es que vamos a encontrar un TC de dicho problema. ¿Cómo calculamos un TC de los tres tipos de problemas que hemos visto antes? Primero vamos a ver lo que son los circuitos de una matriz. Vamos a definir lo que es el soporte de un vector y al final el soporte de un vector, esto aparece en varias áreas, pero bueno, por comentarlo, el soporte de un vector es si yo tengo un vector, me quedo con los índices de las componentes que son distintas de cero. En este caso, si tuviera un vector de tres componentes en el que la segunda es cero, pues el soporte de dicho vector sería la primera y la tercera componente. Vale, pues lo que tenemos que hacer es, vamos a usar esta idea para buscar en el núcleo de la matriz A, porque no lo he comentado antes, pero todas estas direcciones C están dentro del núcleo de la matriz, ya que si esto es una solución y el punto X es una solución, pues bueno, si tuve la diferencia tiene que estar dentro del núcleo. Lo que vamos a usar es, vamos a buscar todos los vectores de soporte mínimo dentro del núcleo. Y eso es lo que llamamos los circuitos de la matriz. En este caso, lo que hacemos es buscar dentro del núcleo todos los vectores tal que no existe ningún otro vector en el núcleo de la matriz, de forma que los circuitos de este otro vector estén contenidos estrictamente dentro de los circuitos de la matriz, dentro del circuito del otro vector. Dicho de otro modo, cojo un vector dentro del núcleo de la matriz y veo que tenga el máximo número de ceros posible. No tiene más. Vamos a considerar que sean enteros y de mínimo como un múltiplo 1, ya que así nos quitamos todos los múltiplos de ese mismo vector. ¿Vale? Pues esta idea de los circuitos nos otorga un T-set para los problemas continuos, pero solo para los problemas continuos. En los problemas LPs y los IPs, los mixtos y los enteros no funcionan. Además, el T-set que nos encuentra es finito, lo cual es ideal para usar el argumento que comentaba antes. ¿Vale? Voy a dar tres nociones simplemente para definir lo que es una base de Greiner, tipo de Greiner, y necesitaremos estas tres ideas, ideas, porque sí, llamar esta definición no cuenta, nos harán falta más adelante. ¿Qué es un portante? Pues un portante de Rn es la generalización de lo que viene a ser un cuadrante de R2. En R2 tenemos 4 cuadrantes, pues en Rn tenemos 2 elevado a n octavo. Este definido era más coñazo, por decir eso. Ahora, ¿qué significa que un vector sea conforme con otro? Yo digo que un vector U es conforme con U cuando están en el mismo instante y componente a componente sus coordenadas en valor absoluto son más pequeñas. Eso es geométricamente lo que quiere decir es que están de nuevo en el mismo instante y que el vector V es más grande que el vector U. Es decir, yo puedo utilizar el vector V como una suma de un porrón de cosas que están en el mismo instante. Y de nuevo, la cosa un poco más complicada. Si yo tengo a cada cono poliedral de componentes enteras, en realidad nos vale que tengamos un cono poliedral que sea racional y nos quedamos con el rectángulo que forman todos los conjuntos enteros, le podemos encontrar un conjunto finito de generadores. Este conjunto finito de generadores se llama base de equilibrio y no es único. Pero en el caso de que tengamos un cono que sea, punteado, es decir, que tenga, si yo considero el opuesto del cono, que su intersección con el cono sea vacía, o en otras palabras, que esté perfecto. Entonces sí obtenemos una única base de Hilbert, pero bueno, la idea es que exista una, por eso vale. Ok, ¿y esto para qué? Pues ahora definimos lo que es una base de Hilbert de una matriz A como todos los elementos que son mínimos respecto a la noción de ser conforme que hemos visto antes del núcleo de A. Lo que quiero decir es que yo cojo un elemento de la base de Hilbert si no hay ningún otro elemento del núcleo de A que sea conforme con él. Vale. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Pues bueno, esto es, la idea como tal es sencilla, después de la práctica es un horror, pero bueno, y es que yo considero el retículo formado por cojo el núcleo de la matriz y lo corto con los enteros.
Esto lo divido en todos los cortantes, es decir, hago una intersección de ese retículo con todos los cortantes, y lo que obtenemos son 2 elevado a la j conos, pero son conos enteros racionales. Luego, como son conos enteros racionales, podemos calcular la base de Hilbert. Y no es única, pues hablaré de una base de Hilbert. Esto nos proporciona una base de Greibel. ¿Vale? De esta forma tenemos una, porque de nuevo no son únicas, una base de Greibel de dicha matriz. Ok, aquí tengo un ejemplo. En este caso, he puesto solo el retículo en dos cuadrantes, pero bueno, podríamos considerar que estuvieran todo el plano. Y nada, este cuadrante, el primer cuadrante R2 y un conjunto de frenadores de dicho cono serían el 1, 0 y el 0, 1, que viene aquí. Y en este otro cono lo que tenemos es de nuevo el 0, 1, este vector de aquí y este del medio, ya que no es una suma de los dos conos. ¿Vale? Pues este sería una base de Greibel de este retículo de aquí. ¿Qué nos permiten hacer las bases de Greibel? Pues son un TC para los tres casos de problemas que hemos visto antes. Salvo que en el caso mixto estas bases de Greibel no son finitas, ya que la hipótesis que teníamos antes de la base de Hilbert no la satisfacemos, ya que el cono sobre el espacio de producto mixto, pues no es un cono. Tendríamos que considerar sobre Z me estaremos dejando puntos, si lo consideras sobre L, estás considerando puntos de más. Entonces, efectivamente, en el caso mixto no tienes un conjunto finito de generadores. ¿Qué más? Los circuitos que hemos enseñado antes están contenidos dentro de la base de Greibel y es más, en el caso continuo, coinciden, y además coinciden con la dirección que calcula el método de simple. Luego esto nos hace ver que el método de simple realmente es muy fino y que calcula cosas con mucha precisión. Y está muy relacionado con las bases de Greibel, que venía un par de veces ya mencionándolo. Eso es lo que os comentaba, la herramienta de geometría teórica que aparece aquí. Y realmente lo que nos dice es que toda la artillería que hay para bases de Greibel las podemos utilizar calculando las bases de Greibel. Además, las bases de Greibel también proporcionan un T-set, pero explicar lo que era ese T-set era bastante más complicado. ¿Vale? Pues, ¿por qué usar esa estrategia de aumento en vez del método del simple o de las estrategias que ya conocemos? Pues, a ver, a la hora de calcular el T-set, solo nos ha hecho falta fijarnos en la matriz A. No hemos hablado ni del vector de coste ni de la función objetivo. Y es que una vez que calculado el T-set, puedes resolver con ese T-set cualquier tipo de problema independientemente de cómo sean el vector C y el vector B. También, una vez tú tienes el T-set finito, resolver el problema es hacer una búsqueda dentro del T-set como comentaba antes. Y eso se hace no en tiempo lineal, pero casi en tiempo lineal. Vamos, aparece un logaritmo ahí multiplicando, pero no existe, pero es casi lineal. ¿Vale? Además, como no dependen ni de la función objetivo ni del vector de costes, estos problemas también también nos permiten resolver problemas que tengan una función de objetivo que no sea lineal. Al final, lo único que nos interesa, y aquí la notación que se usa, es que la función de objetivo nos vale que sea un oráculo. Simplemente con saber si nos dice si este punto es mejor que otro o no, con eso nos basta. ¿Vale? Pues nada, voy a contar de qué va mi investigación y es lo que yo he intentado hacer aquí. Vale, como he comentado antes, no hay un test finito para el caso mixto. ¿Por qué? Bueno, aquí he puesto que no lo hay todavía, pero sigue siendo. En el caso mixto, teníamos este ejemplo que puse antes, esta pirámide. Vamos a suponer que estamos en el punto rojo y que es localmente óptimo. Lo localmente óptimo me quiero referir a que es óptimo en este polígono de aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué es la idea razonable que tenemos que hacer ahora con el set? Pues yo me muevo a un punto que esté en esta capa de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues lo que cabría esperar es que si yo estoy en este punto, que es básico aquí, que yo me mueva a este punto de aquí. Eso es lo que cabría esperar y que es lo ideal que debería calcular un tercer. Pero también podría ser que tuviéramos que movernos a uno de esos otros tres puntos. Bueno, pues nada, tenemos 4 direcciones, eso es finito. ¿Qué pasa en la práctica? Que en la práctica aparece todo este abanico de direcciones. A la que esta recta, bueno, es una recta, ¿no? Pero a la que esta recta tenga pendiente negativa, aparece todo el abanico. Y esto ya no es finito. Ok, pues, ¿qué idea se nos ocurre? Si yo estoy en este caso, voy a restringirme solo a los puntos extremos. Y en vez de calcular todo este abanico, voy a ver si consigo calcular solo esta dirección, esa otra y aquella. Pues esta era la idea inicial con la que yo repito. Vamos a calcular un test finito usando esto. En vez de calcular que vaya a cualquier punto, me voy a restringir solo a los puntos extremos. ¿Vale?
a la mínima que trabajas con eso un poquito, te das cuenta que calcular la dirección esta que estaría en rojo es muy sencillo, ya que este punto está en esta base y aquí esa base es la misma. Entonces, calcular ese incremento se puede hacer y es fácil hacerlo. La cosa es cómo calculamos ahora los otros tres. Bueno, da igual, si tú tienes la dirección roja, ya puedes resolver el problema. Y sí, este problema puede resolverlo, pero hay otros problemas que a lo mejor no. Como viene a ser. Consideramos de nuevo que estoy en esta solución aquí, que es localmente óptima, por lo tanto me tengo que mover al poliedro de arriba. ¿Cómo me muevo el poliedro de arriba? Lo que uno no cabía esperar es que yo me moviese de este puntito a este de aquí o a ese otro de allí. Nada, calculamos la dirección que aparecía allí en rojo que comenté antes y lo que obtenemos es que nos movemos, bueno, nos gustaría tener esas dos direcciones y lo que obtenemos es que nos movemos a este punto aquí que ya no es factible. ¿Y este punto de dónde sale? Pues este punto era una solución factible. Bueno, solución no, era un punto factible del poliedro A por E igual a B que tiene componentes negativas y que estábamos perdiendo al considerar que tuvieran solo componentes positivas. Igual que estos otros dos puntos, que estas dos bases están aquí, pero no las representamos al escribir A por X igual a B mayor o igual que 0. Pero como tales son soluciones de A por X igual a B. Y lo mismo pasa con este punto, ¿vale? Entonces, el problema, si yo estoy en este punto y construyo esta solución, me muevo a un punto que no es factible. Aquí la idea del TS ya no funciona, porque me quedo atrapado en este punto. ¿Ok? Y lo que tenemos son estas otras dos direcciones y lo que nos gustaría es usar una de esas dos. Tenemos esta dirección y además estas otras dos son circuitos que hemos visto antes. Bueno, pues, ¿por qué no combinamos estas dos direcciones para movernos a uno de estos dos puntos? Pues el problema es que si tú quieres combinar estas dos direcciones, al final lo que estás haciendo es resolver el problema. Porque tú me pongo en este punto, me muevo aquí y ahora veo cuál de estas dos somos para llegar a estos dos puntos. Efectivamente, lo que estás haciendo es resolver el problema. ¿Para qué calcular el TC? Entonces, la idea que dimos fue, vamos a descomponer esta dirección en negro, en dos movimientos. Vamos a añadir una segunda fase a la arquitectura del movimiento. La primera que sea, me muevo al punto de arriba, a esta capa de aquí, a este poliedro, y ahora usando los circuitos recupero la facilidad. Pues nada, eso es lo que viene aquí definido. Este es el TC infinito para los casos, para los programas mixtos, y consideramos dos conjuntos, te dice, de forma que para cada dirección de aquí, si yo considero una dirección del conjunto T y hago la diferencia, esta diferencia esté dentro del ideal que se genera por esos elementos de aquí. Lo que nos dice eso es exactamente la idea de antes, que yo me puedo mover aquí y a considerar estos circuitos para recuperar la facilidad de esos dos puntos. Pues esa fue la idea que se me ocurrió a mí, digo, vamos a resolverlo de esa forma. Y nada, ¿cómo quedarían esos dos conjuntos? Pues tenemos este problema, el TS infinito es este de aquí, y aquí tenemos todo el abanico, consideramos esta dirección y sabemos calcularla, la podemos considerar, y ahora en vez de considerar este abanico, lo que consideramos son estas otras tres direcciones de aquí. Estas dos no entran en ningún momento, pero consideramos estas. Ahora añadimos todos los circuitos, es decir, todas las aristas del poliedro, que de hecho son las mismas en el primer poliedro que en el segundo, y da igual en qué capa estemos, los circuitos son los mismos, y hacemos una búsqueda. Yo estoy en este punto, me muevo con esta dirección, esto es inflexible, y busco los circuitos que me permiten moverme a nuestros dos puntos. Pues esa es la situación que acabo de describir. ¿Vale? Nada, pues eso es lo que yo presenté. Digo, bueno, voy a hacer esta descomposición y de esta forma podemos resolver el problema haciendo dos estrategias de aumento, primero en un conjunto y después en el otro, de forma que los dos puntos sí sean finitos. Y os voy a dar un poquito de la complejidad de este asunto. Y pues bueno, en el caso de los IPs y de los LPs, calcular un TC, ya sea con los circuitos o con la base de Greiling, al menos es exponencial, y veremos a ver si es doblemente exponencial, lo que quiere decir que esto es muy lento, de hecho es bastante más lento que resolver el problema usando el método del simple, pero una vez que tienes estos dos puntos calculados, resolver el problema es una cosa muy rápida, que como comenté antes, casi lineal. Ahora, ¿se puede calcular un TC finito para casos mixtos? Con poder puede. Si tú resuelves el problema y consideras todas las diferencias, tienes un TC mixto, un TC para el problema mixto. Pero lo que has hecho es resolver el problema. Es un poco inútil. ¿Y cuál es la complejidad una vez tenemos este TC doble? Pues, como nos estamos basando en la idea de un TC, como es la estrategia más clásica de los programas enteros, y además vamos a replicar un comportamiento como el del método simple, es decir, voy a mover de solución básica en solución básica, en el peor de los casos voy a recuperar todas las soluciones básicas, bueno, todas las bases. Luego eso nos dice que la complejidad de esto va a ser al menos exponencial.
Pues nada, somos un poco como Hannah Montana y tenemos lo peor de ambos puntos. Tenemos que calcular un conjunto que es horrible de calcular y después de haber calculado ese conjunto tenemos que hacer un proceso que es muy lento. Y nada, os voy a comentar un poco de bibliografía. El primer artículo, bueno, los dos primeros artículos, de hecho este es un artículo y este es un libro, o al revés, que están contenidos uno dentro del otro, son una introducción a todo el tema de las bases de Greider, cómo se calcula el circuito y cómo se utilizan estas estrategias de aumento para resolver el problema. Y este tercero es de dos autores que están aquí anteriormente, y lo que da es una descomposición de las direcciones extremas del poliedro del problema mixto relajado, usando herramientas de geometría convexa que les permite dar una descomposición análoga a la convexa. Lo que pasa es que la complejidad teórica de todo esto es bastante mayor que la que hacemos nosotros considerando unos conos. Y nada, esto. Bueno, tenía alguna pregunta por aquí. Tengo una curiosidad de mi ignorancia. Has dicho que la base de Greider Sí. estaba contenida, tenía lo mismo que la base de Greider, sí. Entonces, o sea, ¿qué ventaja tiene la base de esta? Que te has dicho al principio y me lo he perdido que yo tal. No. El problema de curiosidad siempre. El problema de las bases de Greider es que no, como tal, usando las herramientas algebraicas no se puede definir eso para problemas LPs, porque lo que se utilizan es que se definen sobre como son los exponentes de polinomios, entonces los polinomios como tal tienen coeficientes enteros, bueno, sus exponentes son enteros, entonces no puedes considerarlos que sean continuos y no funciona para el caso de los problemas continuos, aunque se puede hacer en el mismo método la misma ideología en vez de trabajar con polinomios, trabajando con vectores. Pero ya no está implementado ya no tienes toda la implementación que hay para bases de Greider en el caso de Ferrari, que trabaja con polinomios, y que en el caso mixto tampoco te lo calculan, porque te queda una base en un producto mixto que no es un ideal que esté finitamente generado y no puede calcularlo. ¿Qué problemas has dicho de la Bueno, resolver un problema de programación lineal continuo se hace en tiempo polinomial. Sí. Hacerlo en el caso donde las variables son enteras, no es NP completo, NP duro, perdón. Y en el caso mixto igual. El método de simple no resuelve esos problemas en el caso continuo, en tiempo polinomial, pero hay otro algoritmo que sí. Casi siempre se usa el método de simple porque en general es bastante más rápido, a no ser que tú busques un problema mucho más leche, el que tenga que ir por todas las bases, por lo general el método de simple es el que más rápido lo calcula. Pero por lo general no sirve para probar esa cota, pero hay otro algoritmo que sí lo hace. Dime. Interno que resuelve con medida polinomial, que resuelve los problemas convexos perdón, casos polinomiales, por lo que tú dices. ¿Alguna otra pregunta, Roger? Vamos a ver una. Vamos a ver si hay alguien online. Bueno, pues nada, si no tenemos más preguntas, te voy a hacer yo ahora una. ¿Tienes ganas de hacer doctorado? Aparte de eso, ¿te gusta el tema? ¿Te gustaría cambiar de tema? ¿Cuáles son tus impresiones sobre todo esto? Bueno, el tema me gusta, lo veo bastante interesante y entretenido. Y al final lo que estás haciendo es como un problema combinatorio, ver cómo lo puedes resolver sin tener que mirar todos los casos posibles. Entonces me parece bastante interesante. Quiero decir, tengo ganas de hacer el doctorado, bueno, tengo ganas de encontrar financiación para hacerlo. Eso es otra cosa distinta. ¿Tienes ganas de que te paguen para hacer doctorado? Entonces sí. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. Dicho esto, terminamos la sesión.